Buenas tardes con todos. Quien les habla es Arturo Manuel Herrera Nicama, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a hablar sobre 3 ejercicios de problemas propuestos que se ha designado en el curso de resistencia de materiales. Sobre los ejercicios que me han tocado a mí son el número 27, 31 y 32 sobre lo que es torsión. Bueno. El primer problema, número 27, nos dice, el eje sólido de 50 milímetros de diámetro está sujeto a los pares de torsión aplicados en los engranes. Determine el esfuerzo cortante máximo absoluto en el eje. Y como podemos ver, esa es la imagen que nos han dado, ¿no? Eh, en primer lugar, como ya se sabe, siempre se tiene que aplicar la regla de la mano derecha, con la finalidad de que siempre la fuerza salga hacia afuera de lo que es el gráfico, ¿no? Bueno, para eso vamos a realizar unos pequeños cortes en la imagen, ¿no? Aquí vamos a más o menos presentarlos, que por ejemplo va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el torque AB en este tramo. Vamos a tener el torque BC y lo que es el torque CD, ¿no? Continuando con el ejercicio, vamos a realizar lo que es la solución. Bueno, en el primer tramo, en el primer corte, vamos a tener la fuerza, el que diga el par torsor de 250 newton por metro en el punto A. Entonces vamos a tener que el torque AB, que es la flecha amarilla, representando lo que es el giro del torque, menos la fuerza que ya está, va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que el torque AB va a ser el valor positivo de 250 newton por metro. Continuando, en el siguiente corte, vamos a tener que van a haber dos fuerzas. Entonces, aplicando la misma ejemplificación, vamos a tener que el torque BC menos la fuerza de 250, que está en el otro sentido, más el 75, que está en el mismo sentido que el torque BC, va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que el torque BC va a tener el valor de 175 newton por metro, ¿no? En el siguiente corte vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el torque CD, que está en positivo, menos la fuerza de 250, el torque, perdón, de 250 Newton por metro, más el 75, más los 325, que son en el mismo sentido del torque CD, va a salir en un valor de menos 150 Newton por metro. Este valor va a salir negativo, ya que en el gráfico anterior, el último valor de la torsión es de 150 en positivo. Por eso es que se compensa para que el gráfico se mantenga en equilibrio, ¿no? Bueno, como nos pide hallar el esfuerzo cortante máximo, vamos a primero analizar que el diámetro nos da un valor de 50 milímetros. Sabemos que el radio es la mitad, por lo tanto es 25 milímetros o 0.025 metros. Bueno, vamos a calcular lo que es el esfuerzo cortante máximo con la siguiente fórmula, que va a ser el par torsor por el radio sobre el momento polar de inercia. Como ya se sabe, el momento polar de inercia tiene el valor de pi sobre 2 multiplicado por el radio elevado a la cuarta, ¿no? Bueno, entonces, el esfuerzo cortante máximo lo vamos a reemplazar los datos y luego vamos a calcular teniendo 250, que es el máximo, que es el máximo valor positivo de entre estos tres que se ha realizado, multiplicado por el radio de 0.025 dividido entre el momento polar de inercia, ¿no? Y vamos a obtener un valor de 10.2 megapascales. Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, el problema número 31, nos dice, una serie de engranes se montan sobre el eje de acero de 40 milímetros de diámetro. Determine el ángulo del giro del engrane E con respecto al engrane A. Tome el módulo de rigidez con 75 gigapascales. Bueno, aplicando la misma ley de la mano derecha, entonces vamos a obtener los siguientes cortes, ¿no?
Esto es referencial, más o menos, para ya ir dándonos una idea cómo es que tenemos que realizar los cortes para realizarlos, para hallar el valor de los torques, ¿no? Las torsiones. Bueno, respecto a la solución es lo siguiente. En el primer corte vamos a tener que el torque AB va a menos el otro torque que nos da el valor en el punto A, que es negativo porque es en el otro sentido, en el torque que queremos hallar va a ser igual a cero. Entonces, al realizar esa sumatoria vamos a obtener que el torque AB va a ser igual a 600 Nm por metro. En el siguiente corte vamos a obtener que el torque BC más 900 Newton por metro, que es en el mismo sentido del torque, menos los 600 va a ser igual a 0, obtenemos un valor del torque BC igual a menos 300 Newton por metro. En el siguiente vamos a obtener que el torque CD menos los 600 menos 500 más los 900, está en el otro sentido, en el mismo sentido, perdón, del torque CD va a ser igual a 0. Vamos a obtener que el torque CD, vamos a tener un valor de 200 Newton por metro. Por último, en el último corte, vamos a tener que el torque D que queremos hallar, menos 600, menos 500, menos 300, que son los tres que se encuentran en el mismo sentido, más el otro torque del punto B, que es en el mismo sentido que el torque D que queremos hallar, va a realizarse una sumatoria y el torque D va a ser igual a 500 Nm, ¿no? Bueno, luego vamos a hallar lo que es el ángulo de giro, y ya de respecto a E con A, ¿no? Entonces va a ser igual al par torsor por la longitud sobre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez, ¿no? Como ya sabemos, el momento polar de inercia va a ser igual a pi medios por el radio al cuarto. Muchos no colocan esta simbología de R, ¿no? También en otros libros aparece como C, pero yo he considerado R para más que todo no equivocarme en otro tipo de cálculos, ¿no? Bueno, el diámetro, como ya sabemos del ejemplo, es de 40 milímetros, entonces el radio va a ser de 0.020 metros. La longitud, como es igual para todos, va a ser de 0.2 metros y el módulo de rigidez es de 75 gigapascales. Bueno, entonces lo que vamos a tener es que el ángulo de giro que queremos hallar va a ser igual a las sumatorias del ángulo de giro en el sector AB, en el tramo BC, en el tramo CD y en el tramo DE, ¿no? Entonces, como ya sabemos, reemplazando la fórmula, vamos a tener el par torsor en AB por la longitud, por su momento polar de inercia, por su módulo de rigidez en cada uno de ellos. Entonces, vamos a factorizar que la longitud sobre el momento polar de inercia y el módulo de rigidez, y simplemente vamos a sumar al, al otro extremo por lo que es los par torsor de cada tramo, ¿no? Entonces, reemplazando, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a obtener que la longitud es de 0.2 metros sobre pi medios por 0.020 a la cuarta por 75 por 10 a la novena, que es gigapascales, multiplicado por la torsión AB, que es 600 en positivo, menos 300 BC, que es en negativo, más 200 más 500. Entonces, aplicando el desarrollo, vamos a tener el valor del ángulo de giro de 0.010 o 106 radianes, ¿no? Y por último, en el siguiente problema número 32, los extremos ranurados y los engranes unidos al eje de acero A992 están sometidos a los pares de torsión mostrados. Determina el ángulo de giro del extremo B con respecto al extremo A. El eje tiene un diámetro de 40 milímetros. Van a aparecer los cortes que vamos a realizar y aplicando la ley de la mano derecha va a salir en este caso del tramo A hacia afuera. Entonces, realizando los cortes por cada tramo, vamos a tener que el torque en AC, vamos a tener el valor de 200 Newton por metro porque es el único que aparece en el otro sentido. Siguiendo en el otro corte, vamos a tener que el torque CD va a ser torque CD menos 200 menos los 600
que aparecen ahí, entonces va a sumar un valor de 800 newton por metro. En el siguiente vamos a obtener que el torque dB menos los 200 menos 600 más 1200 newton metro, que está en el otro sentido, va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener un torque dB de menos 400 newton metro con el valor negativo, ya que en el gráfico anterior el, el último, la última torsión en el punto es de 400 en positivo, ¿no? Bueno, entonces aquí aparece una tabla que es la tabla que, dependiendo del material, vamos a hallar lo que es su módulo de rigidez. Entonces, como a nosotros se nos denominó el estructural A992, hallamos que su módulo de rigidez es 11 por 10 a la menos 3, a 10 a la 3, perdón, KSI, ¿no? Entonces, vamos a obtener, para hallar el ángulo de giro, vamos a tener la siguiente fórmula. También el momento polar tiene su fórmula de inercia. El diámetro es de 40 milímetros. Ya sabemos que el radio es la mitad. Las longitudes, en este caso, son diferentes las longitudes para cada tramo. Y como ya tenemos el módulo de rigidez del A992, va a ser igual a 11 por 10 a la tercia KSI, según la tabla, o también 11 por 10 a la sexta PSI. Entonces, esto lo vamos a pasar a lo que es gigapascales. Convirtiéndolo por unos valores de conversión, vamos a obtener que el grado de rigidez del A992 va a ser 76 gigapascales, ¿no? Bueno, hallando el ángulo de giro del punto B con respecto a A, vamos a obtener la sumatoria del ángulo de giro en AC, en CD y en DB. Bueno, reemplazando lo que es la fórmula, vamos a obtener el par torsor AC por la longitud AC. En este caso, cada par torsor tiene su longitud. Ya, por eso es que esta vez no se va a poder factorizar solo esto, pero si factorizamos vamos a tener 1 sobre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez, todo esto multiplicado por el par torsor y la longitud de cada tramo. Entonces, haciendo los respectivos cálculos, vamos a obtener 1 sobre pi medio multiplicado por 0.020 a la cuarta por 76 gigapascales, que es 10 a la novena, multiplicado por 200, que es el par torsor que se halló, multiplicado por su longitud de 0.4, más el siguiente par torsor por 0.5, que es su longitud, menos el valor de 400 por 0.6. Realizando el cálculo, vamos a obtener finalmente un ángulo de giro de punto B con respecto a de 0.0126 radianes, ya que todos los ángulos de giro siempre su valor es en radianes, sus unidades son en radianes. Bueno, hasta aquí la explicación. Espero hayan podido entender y nos vemos hasta la próxima.